Domingo, 24 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Felices los que creen sin haber visto. Resumen breve. Las palabras de Jesús a los apóstoles son un modo de anunciar el inicio de lo que luego será la comunidad eclesial, los exhorta a vivir la reconciliación y los envía al mundo. En definitiva, eso mismo vino a hacer Jesús, enviado por el Padre, vino a reconciliar a todos los hombres. La comunidad, entonces, es enviada como lo fue el Hijo, para continuar con su obra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Al atardecer del primer día de la semana. Estas apariciones a los apóstoles son destacadas en el Evangelio de San Juan para relatarnos su particular importancia. Estos son hechos excepcionales. La primera aparición sucede en la tarde del mismo día de la resurrección, cuyo nombre de la semana era llamado por los judíos, como lo pone aquí San Juan, el primer día de la semana. Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Suponemos que los 11 apóstoles están juntos, sin embargo, también se puede presumir que posiblemente hubiese con ellos otras personas, pero estas no se citan. El relato evangélico no precisa el lugar donde sucedieron estos hechos, no obstante, creíblemente podría ser en el cenáculo. Los sucesos de aquellos días, siendo ellos los discípulos del crucificado, les tenían temerosos. Esa es la razón por la cual se ocultaban y permanecían a puertas cerradas. Temía la intromisión inesperada de sus enemigos. El estado glorioso en que se halla Cristo resucitado. Pero la entrega de este detalle tiene también por objeto demostrar el estado glorioso en que se halla Cristo resucitado cuando se presenta ante ellos. Es así como inesperadamente, Cristo se apareció en medio de ellos. En el relato de Lucas, se comenta que quedaron despavoridos pues creían ver un espíritu o un fantasma. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Con ello les dispensó lo que ésta llevaba adjunto. San Juan omite lo que dice en Evangelio de Lucas, sobre que no se turben ni duden de su presencia. Aquí, al punto, como garantía, les muestra las manos que con sus cicatrices les hacían ver que eran las manos días antes perforadas por los clavos, y el costado abierto por la lanza, en ambas heridas, mostradas como títulos e insignias de triunfo,
tal así que Tomás podría poner sus dedos. En Evangelio de Lucas se relata que les muestra sus manos y pies y se omite lo del costado, sin duda porque se omite la escena de Tomás. Ni quiere decir esto que Cristo tenga que conservar estas señales en su cuerpo. Como se mostró a Magdalena seguramente sin ellas, y a los peregrinos de Emaús en aspecto de un caminante, así aquí, por la finalidad apologética que busca, les muestra sus llagas. Todo depende de su voluntad. Esta, como la escena en Lucas, es un relato de reconocimiento, aquí, de identificación del Cristo muerto y resucitado. En Lucas es prueba de realidad corporal, no de un fantasma. Bien atestiguada su resurrección y su presencia sensible, San Juan transmite esta escena de trascendental alcance teológico. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Jesús anuncia a los apóstoles que ellos van a ser sus enviados como Él lo es del Padre. Es un tema constante en los evangelios. Ellos son los apóstoles. Jesucristo tiene todo poder en cielos y tierra y los envía ahora con una misión concreta. Los apóstoles son sus enviados con el poder de perdonar los pecados. Para ese tiempo, ese envío era algo insólito. En el Antiguo Testamento, solo Dios perdonaba los pecados. Por eso, de Cristo, al considerarle solo hombre, decían los fariseos escandalizados, este blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don por excelencia, infinito como infinito es Dios, aunque quien cree en Cristo ya lo posee, puede sin embargo recibirlo y poseerlo cada vez más. La donación del Espíritu Santo a los apóstoles en la tarde de la resurrección demuestra que ese don inefable, indescriptible, está estrechamente unido al misterio pascual, es el supremo don de Cristo que, habiendo muerto y resucitado por la redención de los hombres, tiene el derecho y el poder de concedérselo. La bajada del Espíritu en el día de Pentecostés renueva y completamente este don, y se realiza no de una manera íntima y privada, como en la tarde de Pascua, sino en forma solemne, con manifestaciones exteriores y públicas, indicando con ello que el don del Espíritu no está reservado a unos pocos privilegiados, sino que está destinado a todos los hombres, como por todos los hombres murió, resucitó y subió a los cielos Cristo. El misterio pascual culmina por lo tanto no solo en la resurrección y en la ascensión, sino también en el día de Pentecostés, que es su acto conclusivo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Al decir esto, sopló sobre ellos. Es símbolo con el que se comunica la vida que Dios concede. Por la penitencia, Dios va a comunicar su perdón, que es el dar a los hombres el ser hijos de Dios, el poder de perdonar, que es dar vida divina. Precisamente en Génesis, Dios sopla sobre Adán el hombre de arcilla y le inspiró aliento de vida. Por eso, con esta simbólica sopladura explica su sentido, que es el que reciban el Espíritu Santo. Dios les comunica su poder y su virtud para una finalidad muy concreta: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Aquí el regalo del Espíritu Santo a los apóstoles tiene una misión de perdón. Los apóstoles se encuentran en adelante investidos del poder de perdonar los pecados. Este poder exige para su ejercicio un juicio. Si han de perdonar o retener todos los pecados, necesitan saber si pueden perdonar o han de retener. Evidentemente es este el poder sacramental de la confesión. Por otra parte, para no confundirse, esta no es la promesa del Espíritu Santo que les hace en el Evangelio de Juan, en el Sermón de la Cena, ya que en esos fragmentos se les promete al Espíritu Santo, que se les comunicará en Pentecostés, una finalidad defensora de ellos e iluminadora y docente. En este relato San Juan trata solo del poder que se confiere del perdón de los pecados. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Hemos visto al Señor. En esta aparición del Señor a los apóstoles no estaba el apóstol Tomás, de sobrenombre el mellizo. Si aparece, por una parte, el hombre de corazón y de arranque que relata San Juan 11:16. En el capítulo 14:5 San Juan lo muestra un tanto escéptico. Entonces se diría que es lo que va a reflejarse aquí.
no solamente no creyó en la resurrección del Señor por el testimonio de los otros 10 apóstoles, y no solo exigió para ello el verle él mismo, sino el comprobarlo. Es así como él necesitaba ver las llagas de los clavos en las manos del Señor, y aún más, meter su dedo en ellas, lo mismo que su mano en la llaga del costado de Cristo, la que había sido abierta por el golpe de lanza del centurión. Entonces, solo a este precio creerá. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Pero a los 8 días se realizó otra vez la visita del Señor. Estaban los apóstoles juntos, probablemente en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Y vino el Señor otra vez, cerradas las puertas. San Juan relata esta escena muy sobriamente. Y después de desearles la paz esté con ustedes, se dirigió a Tomás y le dijo, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, y le mandó que cumpliese en su cuerpo la experiencia que él exigía diciéndole, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. No dice explícitamente el relato si Tomás llegó a introducir el dedo en las llagas para cerciorarse, al contrario, lo exceptúa al decirle Cristo, ahora crees, porque me has visto. La evidencia de la presencia de Cristo había de deshacer la obstinación de Tomás. Señor mío y Dios mío. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Esta exclamación encierra una riqueza teológica grandiosa y hermosísima. Esta es un reconocimiento de Cristo, es una afirmación de quién es Él. Es, además, esta enunciación, uno de los pasajes del Evangelio de San Juan junto con el prólogo, en donde explícitamente se proclama la divinidad de Cristo. Dado el lento proceso de los apóstoles en ir valorando en Cristo su divinidad hasta la gran clarificación de Pentecostés, sin duda la frase es una explicitación de San Juan a la hora de la composición de su Evangelio. Pero supone el acto de fe de Tomás. Ahora crees, porque me has visto. Tomás fue reprochado, no porque el ver para creer sea malo, sino por haber rechazado el testimonio de los otros apóstoles que vieron. Para creer hay que verlo directamente, como los apóstoles, o indirectamente, como nosotros, que nos apoyamos en el ver y en la predicación solemne y pública de los apóstoles. La fe es un don de Dios, pero tiene también sus bases humanas, como es el estudio y el testimonio de los testigos. Este Evangelio nos enseña una lección de fe y nos invita a no esperar signos visibles para creer. Pero también es comprensible que Tomás quisiera experimentar por sí mismo, del mismo modo como nos gusta a nosotros experimentar por nosotros mismos, porque a Cristo se le debe experimentar en primera persona. Es cierto que la ayuda de los amigos como los consejos de nuestro director espiritual son válidos, pero al final solo depende de nosotros mismos dar ese gran paso a la fe, y entregarnos con toda confianza a los brazos del Señor. El Señor permite a Tomás esta experiencia, se aparece a los apóstoles e inmediatamente le habla. Me imagino la emoción de Tomás al verle, tal vez entristecido por haber dudado, pero al mismo tiempo agradecido por esta actitud de Cristo y, así, él hace ese hermoso reconocimiento a la divinidad de Jesús con esta hermosa oración de alabanza, Señor mío y Dios mío. Felices los que creen sin haber visto. Dice el Señor, felices los que creen sin haber visto. La respuesta de Cristo a esta confesión de Tomás acusa el contraste, se diría un poco irónico, entre la fe de Tomás y la visión de Cristo resucitado, para proclamar bienaventurados a los que creen sin ver. No es censura a los motivos racionales de la fe y la credibilidad, como tampoco lo es a los otros 10 apóstoles, que 8 días antes le vieron y creyeron, pero que no plantearon exigencias ni condiciones para su fe, ya que ellos no tuvieron la actitud de Tomás, que se negó a creer a los testigos para admitir la fe si él mismo no veía lo que no sería posible verlo a todos, ni por razón de la lejanía en el tiempo, ni por haber sido de los elegidos por Dios para ser testigos de su resurrección. Es la bienaventuranza de Cristo a los fieles futuros, que aceptan, por tradición ininterrumpida, la fe de los que fueron elegidos por Dios para ser testigos oficiales de su resurrección y para transmitirla a los demás. Es lo que Cristo pidió en la oración sacerdotal, no ruego solo por estos, por los apóstoles, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Estaba muerto, pero ahora vivo para siempre. Jesús vino a compartir en toda nuestra condición humana,
y ahora también nosotros tenemos en él la certeza de que la muerte no es la última palabra pronunciada sobre nuestro destino. Esta certeza cambia de manera radical la orientación de nuestro corazón. En él, vivo, también nosotros vivimos una vida nueva. Así pues, es importante que todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todos nuestros encuentros, estén imbuidos de la alegría y de la novedad de la vida resucitada que Jesús ha venido a traernos. La comunidad cristiana es el lugar en el que podemos llevar a cabo y alimentar de manera estable la experiencia de la vida nueva, repleta por fin de sentido y liberada de la angustia y del miedo. Sin embargo, con excesiva frecuencia nos mostramos tardos e incrédulos, y nos reconocemos fácilmente en la figura de Tomás, el apóstol que quería tocar para creer. Como él, también nosotros perseguimos, con frecuencia, certezas que sean conformes a nuestras mezquinas medidas. Y el Señor nos deja hacer. Nos da las pruebas que queremos y espera a que, ante la evidencia, lleguemos a proclamar, con un ímpetu de fe y de amor, que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Oración. Ven, quédate con nosotros, Señor, y aunque encuentres cerrada la puerta de nuestro corazón por temor o por cobardía, entra igualmente. Tu saludo de paz es bálsamo que hace desaparecer nuestros miedos, es don que abre el camino a nuevos horizontes. Dilata los angostos espacios de nuestro corazón. Refuerza nuestra frágil esperanza y danos unos ojos penetrantes para vislumbrar en tus heridas de amor los signos de tu gloriosa resurrección. Con frecuencia también nosotros nos mostramos incrédulos, necesitados de tocar y de ver para poder creer y ser capaces de confiar. Haz que, iluminados por el Espíritu Santo, podamos ser contados entre los bienaventurados que, aunque no han visto, han creído. Cristo es nuestra paz, la paz de Cristo resucitado para todos. Amén.